Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Espero se encuentren muy bien. Hoy, como sabían, teníamos planificado este encuentro para hablar sobre las distorsiones que tenemos actualmente en nuestra sexualidad y cómo estas distorsiones en nuestra sexualidad están afectando directamente a nuestra salud. Particularmente las distorsiones en el tema de la sexualidad, las malinterpretaciones que se están realizando, las malas decisiones que se están tomando debido a esas malas interpretaciones de nuestra sexualidad, están afectando particularmente nuestro comportamiento y se refleja de una manera muy directa y muy causal con la epidemia de sintomatología mental que tenemos hoy. Es decir, mal no comprender cómo funciona verdaderamente nuestra sexualidad. Segundo, tener distorsionada la idea de lo que verdaderamente necesitamos para estar en coherencia biológica y por ende en coherencia psicológica con nuestra sexualidad. Y luego, tomar malas decisiones en nuestra vida afecta directamente nuestro comportamiento porque modifica adaptativamente nuestros niveles hormonales y por ende se traduce en sintomatología mental. Entonces, necesitamos comprender hoy más que nunca cómo funciona verdaderamente nuestra sexualidad. No solo lo digo yo, lo dicen muchísimos analistas, psicólogos, antropólogos, biólogos, etólogos. Estamos atravesando la peor crisis relacional de nuestra historia como especie, por todos los indicadores que vamos a ir viendo hoy. Nunca antes en nuestra historia como especie hemos tenido los desafíos que tenemos hoy a nivel vincular, los cambios que estamos teniendo a nivel vincular y los efectos, por supuesto, los efectos en nuestra salud de esto. Particularmente el tema de la sexualidad, el territorio sexual, esto es una consideración mía, es el principal territorio donde se pone de manifiesto el discurso contradictorio y esquizoide que desde ciertas estructuras de poder se están propiciando y financiando, que en última instancia eso termina afectando todas las estructuras culturales y afectando y moldeando culturalmente la percepción de lo que realmente necesitamos sexualmente, de lo que implica nuestra sexualidad, nuestra posición sexual y cómo administramos nuestro territorio sexual. Por eso me parece tan importante en estos tiempos no solo entender nuestra biología en términos sexuales, administrar nuestro territorio sexual en las diferencias sexuales que son obvias y clarísimas, pero que hoy en día se intentan negar desde un intento absurdo, pero se intentan realizar, negar estas diferencias. Y como les digo, esto está muy bien estructurado a nivel cultural y a nivel social. Esto es lo que se denomina ingeniería social. Entonces, entender esto y luego poder explicárselo a nuestros hijos, a las personas, a los niños que están cerca nuestro, evidentemente va a ser posible, esto va a ser posible, que podamos vivir más en coherencia con el menor costo biológico posible. Porque si no administramos, no tomamos buenas decisiones, no ordenamos nuestra sexualidad, no le damos la importancia que eso tiene y tomamos malas decisiones, vamos a tener costos biológicos, sí o sí, nos guste o no nos guste, querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, los costos biológicos de no estar en coherencia con nuestra sexualidad, con lo que verdaderamente necesitamos, tiene costos biológicos siempre, nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos. Entonces traje algunos datos que los anoté para ir trabajando punto por punto, para ir describiendo en qué situación nos encontramos actualmente en el tema de la sexualidad, en nuestro contexto histórico, a nivel occidental, pero también a nivel oriental, en países orientales esto se está viendo y de hecho hay datos que les voy a ir compartiendo que están aún más profundizados estos cambios y la sintomatología mental en países orientales en comparación con los países occidentales. Primer dato interesante para entender que esto tiene
dos explicaciones, una que es biológica y otra que es exógena, viene de afuera por factores exógenos, ¿sí? Para entender esto. Pero entender esta situación actual también implica desafíos para ver cómo seguimos. Se estima que para el 2050 la tasa de natalidad disminuya, continúe disminuyendo estrepitosamente, porque ya lo viene haciendo, a 2.1 hijos por mujer. Con este número de promedio de natalidad ya no sería posible el recambio poblacional. De hecho, hay otros autores que son más drásticos, que dan pronósticos aún peores y dicen que para el 2050 el promedio de hijos por mujer va a ser de 1.7, cosa que nos indicaría primero una cantidad de muertes por encima de los nacimientos, lo que implicaría que no sea posible el recambio poblacional, pero por otro lado implicaría que por cada 3 adultos mayores haya un niño naciendo. Esto a nivel de psicología colectiva implica un cambio, como les dije al inicio, sin precedentes. Nunca antes se vio en la historia de nuestra especie esta situación demográfica, que por supuesto que tiene consecuencias económicas, geopolíticas, políticas, de administración del territorio, de administración del Estado, de los estados soberanos, que realmente no hay respuestas para ver cómo se podría afrontar esa situación. Pero a nivel psicológico, a nivel del comportamiento colectivo, no tenemos la respuesta de qué choques biológicos se podrían presentar con esta situación de sociedades absolutamente envejecidas, donde los nacimientos van a ser la excepción a la regla, donde la población en sí va a tener que asumir ciertos procesos de organización de la comunidad que hoy en día se dan con una tasa de nacimientos, que luego, en un futuro muy, muy cortito, a muy corto plazo, no va a ser posible, porque no va a haber un recambio generacional. Esto a nivel biológico aprieta botones de peligro absolutamente, pero no sabemos cuáles va a apretar, porque nunca antes se vio. Entonces, obviamente que la disminución de la tasa de la natalidad tiene dos causas muy claras. Primero, las causas biológicas, es decir, choques biológicos asociados a partir de la experiencia individual de ese individuo, que frenan los procesos hormonales que propician la reproducción. Esto está relacionado también con las distorsiones que yo tengo a nivel sexual, porque una mujer, por ejemplo, una mujer diestra, que está en un conflicto sexual activo, uno solo, pierde su ovulación, y por el momento en el que esté activo ese choque biológico sexual, esa mujer no le va a ser posible quedarse embarazada. Entonces ya vemos que también las distorsiones culturales y la influencia que eso tiene en mi administración de mi territorio sexual también puede provocar una situación de imposibilidad de quedar embarazada o una situación de anovulación, de ciclos anovulatorios. Eso por un lado, los choques biológicos asociados a cómo está experimentando ese individuo ese estrés territorial, que en el caso de los hombres va a ser un estrés de pérdida territorial. También puede haber otros choques biológicos que afecten la reproducción, pero particularmente hoy nos vamos a centrar en los choques biológicos territoriales, y la mujer, choques biológicos territoriales sexuales. Estrés sexual va a afectar en última instancia en la mujer zurda y en la mujer diestra con diferencias, pero va a afectar su estado de equilibrio hormonal sexual y va a afectar su ovulación. Ahora bien, eso por un lado, las causas biológicas en cuanto a la capacidad de natalidad o los procesos de natalidad a nivel colectivo. Pero por otro lado también tenemos que mencionar los factores exógenos que están provocando modificaciones hormonales que no son biológicas, que vienen de afuera, que funcionan como disruptores hormonales. Y desde el 2020 las tasas de infertilidad están aumentando. Ya hubieron muchos profesionales que advirtieron a la población de esto. Ahora es importante entender de que si lamentablemente han sido víctimas de procesos que atentan en contra de su propia biología,
pueden hacer algo al respecto. Hay procesos de desintoxicación y siempre se pueden hacer cosas para mejorar las posibles consecuencias y efectos negativos de estos factores exógenos que están provocando, lamentablemente, procesos de infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Es más común desde el año 2020 con estos tratamientos y estos medicamentos que se han experimentado a nivel mundial, más en hombres, y también eso lo habían anticipado muchos profesionales, el porqué biológico de que suceda esto, ¿no? Ahora bien, eso por un lado, el desafío de la baja natalidad. Tenemos dos causas, las causas biológicas que tienen que ver con un estrés territorial que va en aumento, y esto obviamente que viene de la mano sí o sí con cambios en el comportamiento, sintomatología mental, cambios que oscilan en todas sus posibilidades y variantes entre la depresión, la manía, el estado de excitación como regla que afecta a ambos, porque la depresión también es un estado de excitación de nuestro sistema nervioso central, aunque haya ciertos cambios hormonales que sean diferentes en cuanto a la manía. Pero el estado de excitación se da igual. Y siempre que hay una modificación en el comportamiento, tenemos, por regla general, conflictos territoriales activos. Y hoy en día tenemos también la mayor epidemia de sintomatología mental en nuestra historia. Y eso no es casual. Y el tema sexual es un tema protagónico en el análisis de las causas de estos síntomas y epidemia de sintomatología mental. Las formas de relacionamiento sexual están cambiando, como nunca antes también en la historia. La cantidad de cambios que estamos teniendo en la manera en la que nos relacionamos es inaudita. Por supuesto que eso también genera ciertos bloqueos a nivel cognitivo sobre todo, y esto también tiene su base en la ingeniería social. La mayoría de los ideólogos sociales, John Rolling Rees, Kurt Lewin, todos lo dicen clarito. Cuando uno quiere provocar una ataxia, uno quiere provocar un freno en el comportamiento y un desconcierto absoluto, necesitamos provocar múltiples cambios provocados en una población y múltiples choques, situaciones de choque, para que mismo la persona no sepa cómo actuar, no sepa a dónde ir, no sepa qué decisiones tomar, dude de todo, empiece a dudar de lo que quiere, de sus valores, dude de todo su legado familiar, de todo su legado cultural, no sepa cómo tomar una decisión. Y eso también está provocado y está dicho mismo por estos ideólogos sociales. Entonces, la forma de relacionarnos está cambiando, y una de esas formas en el ámbito romántico, en el ámbito sexual, tiene que ver con las aplicaciones de citas. Actualmente, más de 2 de cada 3 personas a nivel mundial registra haber utilizado alguna vez en su vida a nivel mundial, una aplicación de citas para conocer personas. 2 de cada 3 personas. Esto es un número altísimo. Hoy en día el negocio de las aplicaciones de citas está aumentando año tras año, está creciendo de una manera muy abundante. ¿Por qué? Porque no solamente se venden los datos de los usuarios que muchas veces ingenua e inocentemente están en estas aplicaciones sin saber de que sus datos son vendidos a otras empresas y valen mucho dinero. Pero no solamente eso, sino que también estas empresas de aplicaciones de citas funcionan de una manera muy perversa. Y hoy en día tenemos juicios, se le han hecho juicios porque hasta se utilizan perfiles falsos, sobre todo para engañar a la población masculina. Y ya hay denuncias y juicios en Estados Unidos porque se utilizan perfiles y bots para enganchar a los hombres para que se pasen a la forma paga de estas aplicaciones, engañándolos, creyéndolos que de esta manera van a conseguir mejores posibilidades. Un engaño absoluto. Pero esto no es inocuo. Esto impacta directamente en la salud mental de las personas. Estamos hablando de que la mayor fuente de felicidad y de infelicidad en el mundo a nivel mundial humanamente son las relaciones humanas y particularmente las relaciones de pareja.
Entonces, la manipulación perversa de estas situaciones psicológicas y del comportamiento tiene efectos iguales de perversos en la vida de las personas. Estamos atravesando la mayor crisis de soledad de la historia. No es cualquier cosa, esto se traduce automáticamente en depresión en la mayoría de los hombres o comportamiento maníaco depresivo, también comportamiento maníaco depresivo en el ámbito sexual, que empeora casi siempre la mayoría de las veces la situación, y en la mujer ni hablar, porque la mujer tiene una vulnerabilidad sexual mucho mayor que el hombre y esto tiene un sentido evolutivo y biológico. Les quiero compartir algunos datos. Actualmente activos, activos. Eso quiere decir que actualmente el usuario se encuentra activo. Tenemos unos 270 millones de personas en el mundo activamente usando aplicaciones de citas. Las aplicaciones de citas siguen el mismo funcionamiento adictivo de recompensa aleatoria, lo que provoca una situación de comportamiento adictivo a las aplicaciones de citas. Por eso la mayoría de las parejas que se forman en estas aplicaciones de citas suelen registrar problemas territoriales porque una de las dos partes sigue utilizando la aplicación de cita porque resulta adictiva. Está hecha para que sea adictiva, está hecha para que el usuario no encuentre pareja. La aplicación de cita está hecha no para que uno encuentre pareja, está hecha para que no se encuentre pareja, que no se encuentre una pareja adecuada a mi edad, a mis intereses, a mis valores y a lo que yo quiero en la vida. Las aplicaciones de citas están hechas para que no encuentren pareja. Entonces, la mayoría de las rupturas amorosas de parejas que se han formado en aplicaciones de citas registran este factor común, esta variable en común. Fíjense el rango etario. De 18 a 24 años, un 15%, poquito. A nivel mundial, con los usuarios no solo activos, sino también los que se han registrado históricamente. De 30 a 44, este es el mayor rango etario, de 30 a 44 años. Y también tiene un motivo evolutivo, también tiene una razón biológica, sobre todo cuando analizamos la ventana reproductiva de la mujer. De 30 a 44 años, el 19%. Es el mayor rango etario de personas que consumen y que se registran como usuarios activos en las aplicaciones de citas. Luego, de 45 a 54, el 8%, y de 55 a 65, el 6%. El 62%, y este es el dato más revelador porque también tiene que ver con muchas cosas del comportamiento sexual diferencial entre hombres y mujeres, el 62% de los usuarios de las aplicaciones de citas, de todas las que existen en el mercado, son hombres. De hecho, el 80% de los usuarios pagos en las aplicaciones de citas son hombres. ¿Por qué? Porque la mayor tasa de soltería se registra en hombres. Y eso también es un dato muy interesante a nivel biológico, a nivel geográfico, a nivel evolutivo y de la psicología evolutiva, porque obviamente que no nos están cerrando los números, como que la mayoría de los hombres están solteros y las mujeres no. Las mujeres registran estar en parejas. El 80-90%, dependiendo del país, registra estar en pareja, pero entonces eso quiere decir de que esta situación de comportamiento sexual nos da cuenta de que hay un incremento, una aceleración del proceso hipergámico en la selección sexual en la mujer. Eso quiere decir que la mujer está eligiendo más en hipergamia. Es decir, hay un mayor número de mujeres saliendo con una misma cantidad de hombres. Esto en la historia de nuestra especie se ha registrado como las situaciones de organización de la reproducción que más conflictos territoriales ha provocado. Por ejemplo, antes, cuando no teníamos esta organización de distribución donde una pareja una pareja sexual por cada hombre y al revés, viceversa, que esto es más propio desde la época victoriana, un poquito más antes, pero cuando no existía esta organización social y pocos hombres, los que estaban en la punta de la pirámide de la jerarquía social, tenían a todas las mujeres,
las situaciones de violencia que esto representaba en la organización territorial eran inauditas. Por supuesto que esto evolutivamente llevó, y desde el sentido común y desde la lógica, llevó a que la organización sexual sea diferente. Y hizo que no solo las comunidades organicen sus grupos y la elección de parejas de una manera diferente, o sea, por cada hombre una mujer, sino que también la comunidad mismo reforzaba positivamente con todos sus símbolos y sus rituales esa estructuración social. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una sociedad que niega la biología, que nos intenta hacer creer que no existen diferencias de comportamiento ni diferencias psicológicas entre hombres y mujeres y que por ende también nos podemos comportar sexualmente igual, que necesitamos lo mismo, que podemos tomar las mismas decisiones y que nos gustan las mismas cosas, que somos iguales y que no hay ninguna diferencia sexual, eso a mediano plazo hace que empecemos a tomar decisiones que uno podría decir son progresistas, hacen que la sociedad progrese hacia una mayor brecha de desigualdades, a una menor brecha de desigualdades entre hombres y mujeres, pero en realidad lo que está pasando, y esto lo demuestra, por ejemplo, la paradoja de los países escandinavos, recomiendo mucho el documental que lo vean, Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad de género. En los países donde más se trabajó, más dinero se puso para que las mujeres estudien física, matemática, para que haya mayor posibilidades de igualdad en todos los aspectos de comportamiento, de gustos, de intereses, de administración del tiempo, de tareas del hogar, etcétera, más se incrementaron culturalmente las diferencias entre hombres y mujeres. Menos mujeres empezaron a estudiar carreras de física. ¿Por qué? Porque los sueldos en la docencia eran mejor pagos, entonces las mujeres elegían mucho más carreras sociales, los hombres elegían mucho más carreras ligadas a objetos y a procesos abstractos. La mujer empezó a elegir aún más quedarse en la casa cuidando a los hijos. Eso se denomina una aceleración y un reforzamiento de los comportamientos propios de la diferencia sexual basado en biología. Este comportamiento de elección de la mujer en hipergamia, es decir, que elija por encima de lo que su cerebro considera, por encima de su nivel de estatus en el grupo, esto es un comportamiento biológico, no es un comportamiento cultural. De hecho, la mayoría de las veces los acuerdos culturales que se dan en cada comunidad se dan por lógica consecuencia o intuitivamente por esas variables biológicas que evolutivamente las tenemos. Y como les digo, no nos gusta, no queremos aceptarlas, nos parece que así no es una variable que influye igual. Y si yo no administro mi territorio en base a esa variable, voy a tener consecuencias, denlo por hecho, como casi siempre en síntomas mentales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conflictos biológicos territoriales. Por eso es tan importante incorporar esa variable de análisis, no luchar en contra de ella para tomar decisiones diferentes. Otro dato que me pareció muy interesante para analizarlo, que tiene que ver con el cambio en las estructuras familiares que tenemos hoy en día. En el 2023, por primera vez en España, tomando como ejemplo a España, se han registrado más números de nacimientos en familias de madres solteras, es decir, que no registran a ningún cónyuge, pareja como padre, que hijos que nacen con ambos padres registrados y con una familia donde se registran ambos padres. Esto me parece, desde el punto de vista demográfico, un llamador de atención. Ustedes saben que para que el proceso cognitivo de estructuración psíquica se complete, es necesario que ambas figuras parentales puedan ejercer una influencia positiva. Cuando a veces eso no sucede y hay una comunidad fuerte que respalda a esa mujer, casi siempre se dan las dos cosas. El aporte femenino y el aporte masculino se acomoda con el rol de la comunidad. Pero hoy en día vemos que esas estructuras sólidas de comunidad se están perdiendo también. Cosa que refuerza
lo que Jung, por ejemplo, denunciaba ya en el siglo pasado como un aumento alarmante de cada vez, y eso también tiene una explicación biológica muy concreta de choques biológicos y de constelaciones cerebrales, pero Jung decía, el siglo pasado ya, tenemos el registro histórico más alto en la historia de hombres niños. ¿Qué quiere decir esto? Son hombres que están son adultos, pero están en posición psíquica de niños. Conservan en su madurez emocional y en sus aspectos cognitivos muchas veces características infantiles. Esto se traslada indudablemente en esta estadística que estamos corroborando hoy. No es solo la decisión de la mujer de formar una familia monoparental en estas condiciones sociales que estamos hablando. También es responsabilidad de los hombres que están en una posición infantil absolutamente. Y eso tiene que ver con estos procesos de ingeniería social y con la alta carga de estrés biológico que produce en la primera infancia constelaciones que frenan el proceso evolutivo y de madurez biológica de ese niño. Jung decía, antes en las comunidades primitivas y luego después se fue conservando en algunas otras, sobre todo esto también lo analiza muy bien Hammer, estudiando las sociedades germánicas. Antes, en estas estructuras de comunidad muy fuerte, existían ritos muy claros que involucraban el pasaje de ser un niño o una niña a una adulta, una mujer adulta y a un hombre adulto. Esos ritos, por ejemplo, dejarlo al niño solo una semana, los padres vigilándolo, ¿no?, cerca, pero que el niño crea que está solito y que tiene que casar y sobrevivir esa semana solo, ayudaban psicológica y biológicamente a ese niño a hacer ese pasaje, a acompañar ese cambio hormonal que ya estaba ahí con la pubertad, a acompañar ese cambio a nivel psicológico. Hoy en día no solamente no tenemos esas estructuras de comunidad que nos asistan para poder hacer ese paso biológico y psicológico, sino que también estamos viendo de que no hay padres que puedan suplir esa función. Y esto indudablemente tiene consecuencias a nivel colectivo y a nivel individual. Los procesos psicológicos, y esto lo digo por experiencia propia y por mi trabajo clínico con cientos de mujeres, los procesos dificultosos en la administración del territorio sexual, las malas experiencias con las parejas, las malas decisiones con las parejas que se han tenido, tienen que ver con temas no resueltos con los padres. Y eso no está aislado de estos procesos sociales esquizoides que estamos viviendo, con una poca estructura biológica y de comunidad que sustente, que nos propicie hacerle frente a esos choques biológicos propios de nuestra evolución. Hay una situación que va de la mano con esto. Esta es una lógica consecuencia con todo lo que venimos hablando, y es que el número de solteros, sobre todo de hombres, está aumentando alarmantemente. ¿Y esto cómo influye en el comportamiento y en la sintomatología mental de los hombres? Los niveles de depresión aumentan año tras año. ¿Por qué? Porque esto solo puede implicar pérdidas territoriales para los hombres. No hay otra. Un hombre que no puede construir su territorio con una pareja, que no puede construir una relación de pareja, que no puede tener una pareja. El 30% de los hombres de 30 años en Japón son vírgenes. No han tenido nunca una relación sexual. Esto solo puede representar para los hombres una clara pérdida territorial con todos los choques biológicos asociados a esto que implica. Desvalorización, conflictos de identidad, porque aparte estamos en una sociedad que atenta constantemente, especialmente contra la masculinidad, con todo rasgo que pueda quedar masculino. De hecho, la testosterona está mal vista hoy en día en muchos ámbitos académicos, lamentablemente, porque la testosterona es la principal fuerza de acción en lo que es la estructura social de liderazgo, la estructura social de empatía.
El hombre genera mucha más empatía cuando tienes niveles de testosterona altos, genera una distribución más justa de los recursos en una comunidad cuando tiene niveles de testosterona altos. Entonces, por supuesto que hay todo un discurso muy bien financiado para atacar la masculinidad y esto tiene sentido. Entonces, tenemos una crisis de hombres solteros particularmente. Estos números continúan creciendo, pero también representa un desafío para las mujeres porque las mujeres están en pareja con un menor número de hombres, comparten pareja. Y esto también genera conflictos en las mujeres, múltiples conflictos, desvalorización, conflictos sexuales, conflictos de identidad porque yo no sé qué rol ocupo en la vida de este hombre, conflictos de amenazas territoriales, en fin, múltiple sintomatología mental asociada con estos procesos muy bien ingenierizados. ¿Por qué? Porque ya esto se expuso desde el siglo pasado. Necesitamos reducir la población mundial, necesitamos dinamitar la familia tradicional. ¿Por qué? Porque la familia tradicional es la base sólida para construir un territorio biológico ordenado. Para poder administrar ese territorio, para poder defenderlo en última instancia. Otra cosa interesante que muestran los estudios, desde el 2020 ya se empezó a hablar más del tema. The Economist, todas las revistas de psicología, empiezan a notar que también conforme los hombres están más solteros, el número de hombres solteros aumenta, también se nota claramente la disminución de las habilidades cognitivas y sociales de los hombres para poder interactuar con mujeres, para poder hablar con mujeres. Ustedes saben que actualmente el 60, y esto va a seguir aumentando, de las personas universitarias a nivel mundial son mujeres. Y mismo afianzándose el proceso de hipergamia, donde las mujeres eligen por encima de su estatus biológico, comunitario, etcétera, que eso es una variable biológica, tanto que quieran negar la biología, esto es una variable biológica. Indudablemente para la mujer hoy en día, de hecho hay muchos psicólogos evolucionistas que estudian este fenómeno, el fenómeno también de la soledad y la soltería en las mujeres altamente exitosas. ¿Por qué? Porque naturalmente las mujeres exitosas quieren elegir un hombre igual de exitosos o más exitosos que ellas, lo que representa un desafío y también un desafío para los hombres que están con otras realidades biológicas, culturales, sociales y económicas. Ahora bien, esto de las habilidades sociales en los hombres también tiene que ver con otra de las características de nuestra época, que es el consumo de pornografía, que ya vamos a ir a ese punto. Más del 60% de los hombres jóvenes actualmente son solteros, en comparación con la mitad, o sea, el 30% de las mujeres registran ser solteras. De vuelta, proceso de hipergamia acentuado, que es una variable biológica de selección sexual de una especie, acentuada por mismo los intentos de esta estructura social esquizoide de ir en contra de nuestra biología. Lo único que hacen es acentuar esos procesos, pero con un costo biológico, que ¿quién lo paga? La gente. Lo paga la persona con su biología, su infelicidad, los altos consumos de psicofármacos que también están relacionados con este tema, sobre todo después de los 35 años, cuando la persona continúa estando con conflictos sexuales territoriales activos, se registra un aumento del consumo de psicofármacos. ¿Qué hace el consumo de psicofármacos? Complejiza aún más la situación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos adormecido nuestro sistema nervioso central y no podemos con nuestras propias estructuras biológicas encontrar una situación. Y encima yo me voy voy a consumir un programa de televisión, me voy a la facultad y me dicen que en realidad este es el camino para la felicidad, pero yo no lo siento así. Es más, me siento cada vez peor y tengo cada vez más síntomas mentales. Esto de la soltería en hombres, que está relacionado con las pérdidas territoriales, también va en paralelo con
el aumento en la tasa de suicidios, particularmente en hombres. Ustedes saben que por cada mujer que se suicida, hay 4 hombres que se suicidan a nivel mundial. Esto está ligado con los procesos de pérdida territorial en los hombres, particularmente con las pérdidas territoriales asociadas a su sexualidad. No va por fuera, son procesos de comorbilidad. Y acá vamos al punto importante que también tiene que ver con esto de la disminución de las habilidades sociales en hombres que también le están imposibilitando tener un territorio sexual ordenado y en última instancia tener pareja. El uso de la pornografía actualmente, estos son datos, desde el 2020, en niños aumentó un 560% el consumo de pornografía en niños. La edad promedio de acceso al primer contenido sexual pornográfico en niños es de 8 años actualmente. Esto, para un cerebro que todavía no ha desarrollado las estructuras biológicas para poder asimilar la información que está teniendo. De hecho, ni siquiera un adulto puede, con las estructuras biológicas que tenemos, no tenemos la capacidad para procesar esa cantidad de estímulo, menos un niño. Esto, por supuesto que se va a experimentar como un choque biológico territorial, de amenaza, un conflicto sexual en las niñas. Estamos con registros históricos de pubertad precoz y esto en niñas, y esto no es casual. Esta situación empezó a aumentar obviamente desde el 2020. Entonces, ese contenido pornográfico en las niñas genera un choque biológico sexual que genera automáticamente el desarrollo hormonal precoz. Las estadísticas avalan esto. Desde el punto de vista biológico, ya lo sabemos. Ojo que puede haber también situaciones de abuso, pero lo más común que se registra en la clínica, y que también lo he registrado en mi experiencia, son casos de niños que han tenido acceso, niños y niñas, particularmente niñas, que han tenido acceso a contenido sexual explícito y que por supuesto esto impacta en su cerebro y genera el desequilibrio hormonal como lógica consecuencia. En hombres y en mujeres también ha habido un aumento muy alarmante de pornografía. El consumo ha aumentado en un 50 y un 70% según la estadística de cada país, el consumo de pornografía. Y algo que era mucho más común en la población masculina se ha vuelto lamentablemente mucho más común en la población femenina, si bien la mujer continúa consumiendo otro tipo de pornografía con más frecuencia como la literatura erótica, a diferencia del hombre que también por sus características biológicas es más visual y genera picos mucho más altos de dopamina que la mujer. Los procesos de excitación también son mucho mayores en hombres al consumir pornografía visual que en la mujer. Hay diferencias biológicas también en esto. El efecto adictivo de la pornografía es nocivo desde el primer contacto. Y esto también se registra en escáneres cerebrales. Las modificaciones funcionales y de estructura cerebral por el consumo sostenido de pornografía es igual en ambos sexos, pero en el hombre es mayor. Y esto también genera un bloqueo de la corteza prefrontal, lo que explica el por qué el hombre también, cuanto más pornografía consume, más le cuesta relacionarse socialmente con mujeres. Menos habilidades tiene para poder abordar ese encuentro y esa conquista sexual. En la naturaleza, cuanto mayor es la inversión parental, es decir, en la mayoría de las especies se da así igualmente, que la mujer tiene mayor inversión parental. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer invierte mucho más de su tiempo y su biología para la reproducción. La mujer es quien carga la cría y quien la cuida la mayor cantidad de tiempo, invierte más biológicamente. Entonces, cuanto más se da esta situación de inversión parental, también esto repercute en las elecciones de la pareja en la mujer. Entonces, tenemos estas estructuras
de comportamiento sexual que están modificándose por los choques biológicos asociados al consumo de pornografía. Esto está clarísimo. De hecho, el hombre es el que más lo sufre, pero hoy en día también vemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que genera el efecto, uno de los efectos psicológicos de la pornografía, del consumo de pornografía, es que la mujer empieza a interpretar distorsionadamente cómo debería ser un acto sexual. Por ejemplo, algo que se vio en muchos estudios y yo lo veo constantemente en la clínica. Y es que hay chicas que desde muy jovencitas han estado expuestas a contenido sexual, pornográfico, y como no tienen información de otros lados, por ejemplo de sus familias, entienden automáticamente que lo que están viendo en esa escena sexual es como debería ser una relación sexual. Ustedes saben que hoy en día se sabe que la mayor cantidad de ex actrices porno registran que al menos una vez de todas las escenas que han hecho han sentido esas escenas como abusos. Y sin embargo, las niñas jóvenes hoy en día están aprendiendo de esas escenas de abuso. Están entendiendo que así deben administrar sus territorios sexuales, que así deben de administrar sus territorios corporales, que está ligado a la sexualidad. Yo les adelanté, pero la mujer evolutivamente tiene una percepción de peligro mucho más acentuada en relación a su sexualidad. Y esto tiene un motivo biológico. ¿Por qué? Porque en una relación sexual, quien mayor riesgo tiene de sufrir consecuencias negativas si se produce un embarazo es la mujer. Son las hembras en la naturaleza las que están más expuestas a experimentar potenciales peligros por una reproducción en un contexto no adecuado. Y esto tiene que ver con este concepto de inversión parental que les decía. También está ligado con esta administración territorial. Entonces, las mujeres, el cerebro inconscientemente de la mujer lo sabe, su biología lo sabe, desde el momento de la pubertad, va a empezar a experimentar muchos más conflictos sexuales que el hombre, mismo por esta tendencia biológica de vulnerabilidad sexual. Entonces, eso también explica el por qué hay más niñas con pubertad precoz que niños. La vulnerabilidad sexual de la mujer también tiene que ver con su sensibilidad a muchas otras cosas, a su cuerpo, a su rol en el grupo, a situaciones de, ni hablar de esto que estamos comentando de la pornografía, pero a cualquier estrés en su grupo y en su comunidad que le pueda representar una amenaza a lo que ella entiende es y forma parte de su sexualidad. La mujer es mucho más sensible a esto y esto es importante entenderlo para primero analizar nuestra propia historia, pero después para poder enseñárselo a las niñas a entender y administrar sus territorios sexuales. Hay otro dato interesante que uno lo puede observar claramente en el comportamiento sexual en todos los países occidentales y orientales hoy en día, y es que el aumento de la promiscuidad se está dando con mayor énfasis y hay mayor número de mujeres promiscuas que hombres promiscuos. Se está invirtiendo la relación que existía antes, donde los hombres registraban un mayor número de parejas que mujeres. Esto va en contra absolutamente de lo que estábamos hablando, de que la mujer pueda administrar su territorio sexual de una manera coherente, inteligente y cuidadosa y atenta con sus necesidades biológicas. Esto va de la mano con el discurso esquizoide de igualar el comportamiento sexual entre hombres y mujeres. Ustedes saben que en una relación sexual el hombre y la mujer se apegan a su pareja sexual de maneras diferentes. El hombre segrega menos oxitocina que la mujer durante una relación sexual. El hombre segrega más
vasopresina, que es otra hormona durante el acto sexual, que la mujer. Y esto tiene un sentido evolutivo también, porque la vasopresina es una hormona que también aumenta cuando el hombre, particularmente el hombre, puede resolver algo. Por eso muchas veces el hombre se interesa, y de hecho la pornografía utiliza este mecanismo de deseo en el hombre, se interesa porque la mujer, por ejemplo, pueda tener un orgasmo. Entonces, el hombre se apega a su pareja sexual de esta manera y produce más vasopresina que la mujer. La mujer, por el contrario, segrega picos de oxitocina, que también se segrega durante el parto. En el parto es el momento de la vida de la mujer donde más oxitocina se segrega y es la hormona del apego. Pero el hombre no produce los mismos niveles de oxitocina durante la relación sexual. Y eso tiene un sustento biológico de diferencia sexual. Ahora, presten atención a esto. La mujer, cuanto más crece su número de parejas sexuales, empieza a tener relaciones sexuales con menos oxitocina. Se empieza a apegar menos en sus relaciones sexuales. Pero ustedes me dirán, bueno, pero eso puede ser algo positivo. Si no viniera de la mano de desequilibrios hormonales y sintomatología mental, podríamos estar concluyendo que podría ser algo positivo, pero no. Viene de la mano con problemas en su comportamiento y síntomas mentales. Eso es un gran sufrimiento no identificado para la mujer moderna. Tampoco estoy defendiendo la promiscuidad en los hombres. ¿Por qué? Porque también hay muchísimos estudios evolutivos donde se muestra que la organización territorial que menos conflictos territoriales representa, por ende menos costos biológicos, es la monogamia. Ordenada, simbólica, acompañada de símbolos. Y les quiero traer una investigación que hace poco lo descubrí y realmente me impresionó, me impactó muchísimo porque también es una prueba biológica más de esto que estamos hablando. Hay un autor que lo tengo por acá, Theodor Dalrymple. Es un médico que ha dedicado los últimos años de su investigación clínica y ha descubierto lo siguiente. Este médico descubre que hubo en los últimos años, pese a los intentos, políticas de Estado, planes de todos tipos, sobre todo en Occidente, en contra de la violencia de género, los niveles de violencia intrafamiliar han aumentado. Punto aparte para entender de que la mujer también violenta, nada más que de una manera diferente. Ahora estamos hablando de la agresividad en los hombres. Esos niveles de agresividad física en los hombres han aumentado en los últimos años, en las últimas décadas, desde el 2000, desde los 70. Y este médico da una explicación que a mí me parece extremadamente acertada. Espero que me dejen en comentarios qué piensan ustedes. Este médico analiza que esos índices de violencia sexual en los hombres ha aumentado, que eso también habla de la estructura psíquica infantil del niño, porque un hombre fuerte, con niveles estables de testosterona, no agrede físicamente a sus parejas, no agrede físicamente, de hecho se controla, es la capacidad de distinguir cuándo actuar. Pero sacando eso de lado, conforme aumentan los índices de violencia física en los hombres, que también tiene este sustento colectivo de inmadurez, esos índices van en paralelo con los cambios culturales de quitar todo símbolo cultural, social, religioso, en el caso de que se trate de una religión, colectivo, a el ordenamiento de la relación sexual. Es decir, conforme fue avanzando lo que se cree es la libertad sexual, fueron aumentando los niveles de violencia sexual. Y eso, desde el punto de vista biológico, explica este médico, tiene que ver con que la percepción de amenaza de parte de los hombres, de otros hombres, con su propia pareja sexual, está más activa.
es más predominante. ¿Por qué? Porque yo, como no tengo ningún símbolo, ordenamiento, límite, que le dé la importancia que tiene una relación sexual de pareja, conforme esa falsa libertad, que en realidad es una falsa libertad porque biológicamente siempre se necesita el orden. Y esto no solo aplica a la sexualidad, aplica a cualquier vínculo. Siempre el orden es necesario en un territorio. Cuando yo le quito las investiduras simbólicas, culturales, jurídicas, etcétera, a esa jurisdicción, que aparte socialmente es una jurisdicción muy importante, la familia, la sexualidad, etcétera, la reproducción, la natalidad, como veíamos al comienzo, eso tiene consecuencias biológicas y para los hombres representa una clara amenaza que se va a traducir en cambios hormonales por los choques biológicos territoriales con actos de manía y depresión, maníaco-depresivo el hombre, entonces se vuelve en un comportamiento biológicamente sensato para la situación esquizoide que se está planteando desde el inicio. Esto realmente me impactó porque no solo explica eso para el hombre, sino que también para la mujer la cantidad de síntomas mentales asociadas a esta promiscuidad, entendida como una falsa libertad, también tiene su correlato en las mujeres. Hombres y mujeres la están pasando pésimo actualmente en el tema romántico, sexual, y yo creo que no se está hablando lo suficiente al respecto y entendiendo las verdaderas causas. Ustedes saben que toda la línea oficial académica imperante, que más financiamiento tiene a nivel de organismos internacionales, de la UNESCO, de la ONU, etcétera, es el discurso de género, es el discurso de entender de que es el discurso del constructivismo social, entender que todas las diferencias que tenemos como hombres y mujeres son en realidad el constructo social, que nacemos como tábulas rasas. Eso es un absurdo. Cuando uno observa el comportamiento sexual animal y uno lo hace comparativamente, que eso es la etología, con el comportamiento sexual humano, uno puede entender de que hay ciertas cosas que son universales, que tienen que ver con la naturaleza y que desatenderlas e ir en contra, en última instancia, de ese código biológico natural, sensato, coherente, que está ahí y es una variable que influye en nuestro estado de salud mental, no solamente no nos conviene, sino que atenta contra nuestra salud mental. Estamos ante la mayor crisis de soledad y de sintomatología mental asociado al sufrimiento territorial sexual, hombres y mujeres. Y todas estas variables, la pornografía, las aplicaciones de citas, la situación de distorsión esquizoide que se da en la academia, como bien les dije, que forma parte del aparato ideológico para poder tomar una pésima decisión, que en combinación con que yo vengo de una estructura social, familiar, destruida, dinamitada, donde yo no tengo los recursos biológicos para poder hacer el pasaje biológico y cognitivo a una adultez responsable que me pueda permitir tomar mejores decisiones. Y eso no está. Es una combinación altamente destructiva. La mayoría de los autores, cuando uno lee sus conclusiones, realmente no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de todo esto, de todos estos movimientos culturales, demográficos y de los movimientos psicológicos y biológicos que va a haber en una población envejecida, que no se reproduce. No se sabe a dónde vamos a terminar porque nunca antes lo hemos experimentado. Quiero terminar este encuentro de hoy. Para los que quieran aprender un poco más, tenemos cursos en nuestra web que están 100% online, incluidos el curso de sexualidad que también está pregrabado si lo quieren profundizar. Pero me dejaron algunas preguntas que me parecieron muy, muy interesantes. Primera pregunta: ¿qué se recomienda para una persona que fue abusada sexualmente? Bueno, una persona que fue abusada sexualmente, sobre todo si ese abuso ha sido en la infancia, tenemos que entender de que eso
ese abuso probablemente haya tenido múltiples choques biológicos asociados con adaptaciones a nivel de comportamiento y múltiples órganos afectados, producto de ese estrés vivido, que es un estrés altamente disruptivo a nivel biológico y psicológico en la vida de una persona. Es de las cosas más complejas para abordar. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el ámbito sexual va a ser un ámbito a desensibilizar biológicamente. Esto quiere decir de que todo lo relacionado a ese estrés sexual va a ser probablemente un detonador biológico, una pista sensorial biológica que constantemente esté detonando adaptaciones que originalmente estuvieron presentes en estos programas biológicos como consecuencia de este abuso. Entonces hay que identificar dos cosas. Primero, desensibilizar el ámbito sexual. Mi recomendación en esos casos siempre incluye meditaciones, practicar una sexualidad con atención plena. Toda la línea oriental de sexualidad ayuda y es una asistencia para eso, practicar una sexualidad trayendo la mente al presente para que el cerebro empiece a desasociar la sexualidad a un peligro. Eso por un lado. Y por otro lado, identificar las pistas sensoriales asociadas a ese estrés sexual, que suelen ser muchas. A veces es un olor, son pistas sensoriales asociadas a los sentidos. Entonces, eso es muy importante. Dos, también hay otras técnicas que se utilizan para acompañar, como la EMDR, que también ayuda a la desensibilización de esa carga biológica presente, que como yo les dije, si se da en la primera infancia es un choque biológico, por lo general, que programa al cerebro para vivir múltiples situaciones que se le presenten en la vida de ese individuo a futuro de la misma manera de percepción de peligro. Es una sensibilidad biológica. El cerebro entra en un estado hipnótico. Eso lo descubre Mark Fletcher, que continúa el trabajo de Hammer. Otra pregunta que me parece interesante, es una pregunta compleja, pero vamos a puntualizar algunas cosas importantes. Nos preguntaron por el fenómeno del transvestismo. Todo lo que tenga que ver con el comportamiento sexual está regulado sí o sí por choques biológicos presentes en la vida de ese individuo. A nivel especie de otras especies pasa exactamente lo mismo. El comportamiento sexual de ese animal, de ese individuo, se ve afectado o cambia siempre por un choque biológico territorial que modifica sus estados de hormonas sexuales, a veces provisoriamente y a veces definitivamente, con pleno sentido de acuerdo a lo que le sucede en ese territorio, a su rol dentro del territorio, a su lateralidad biológica, a su sexo y a su previo estado de equilibrio hormonal. Por eso es tan importante entender el caso por caso con todas estas variables. Esta pregunta me hace también puntualizar de que evidentemente cualquier situación de lo que hoy se conoce como disforia de género, previo al cambio hormonal, es un análisis completamente diferente y tenemos que ser muy cuidadosos para no generar un sobrediagnóstico que hoy en día lamentablemente es uno de los fenómenos sociales de nuestra época, el de la confusión que hay sobre estos conceptos de sexualidad y cómo se difunden en esto de la academia y la educación oficial. Y esta última pregunta que dejaron me parece muy importante y quiero finalizar con esta pregunta. Me preguntaban qué edad es la adecuada o recomendada para que los hijos puedan tener su primer novio o novia. Y esa es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Si yo como padre me encargo de educar consciente y completamente a mi hijo en educación sexual, biológica, coherente, no distorsionada, en explicarle las diferencias
únicas que tiene como chico o como chica en su sexualidad, su estado de equilibrio hormonal, la mujer, el ciclo sexual, es una complejidad hormonal absolutamente diferente a la del hombre. Esa chica va a empezar a vivir el mundo de una manera completamente diferente con la pubertad. Su mundo cambia, su comportamiento cambia y también lo hace durante el mes, durante todo su ciclo sexual. Si yo logro como padre explicarle esto, darle toda la información que yo puedo para que pueda administrar y entender su propia biología, pero eso va acompañado de una protección y una delimitación territorial como padre, de las distorsiones que la actual sociedad esquizoide tiene sobre la sexual, sobre nuestros hijos, probablemente ese niño y esa niña tomen decisiones muy coherentes de cómo y cuándo empezar con a construir ese territorio sexual. De hecho, probablemente eso vaya de la mano con que yo lo asista a ese niño o niña en acompañar ese cambio hormonal, que también va a tener influencia a nivel cerebro, porque las estructuras cerebrales tienen receptores a las hormonas sexuales, que a partir de la pubertad empiezan a aparecer y a ejercer influencia. Pero eso no es lo único. Si yo no acompaño con otros cambios sociales y apalancamientos sociales vinculares para que ese niño o niña pueda también pasar desde una posición de niño a la de un adulto, evidentemente las decisiones que tome ese adolescente o esa adolescente no van a ser muy acertadas y vayan en contra de su detrimento. No recomiendo en ninguna instancia ni en ningún momento de la vida consumir anticoncepción hormonal. Los laboratorios que estuvieron detrás de la primera píldora anticonceptiva estuvieron detrás de todos los movimientos eugenésicos del mundo. La píldora anticonceptiva o cualquier tratamiento de anticoncepción hormonal lo que hacen es amputar psicológicamente a la niña o a la mujer de muchas estructuras. ¿Por qué? Porque le quitan la posibilidad de tener progesterona natural, que ejerce una vital influencia en el cerebro. Y no es lo mismo que ese desequilibrio o el posible desequilibrio propio en un conflicto sexual activo, que también generaría una anovulación en algunas mujeres. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio, ese proceso de anovulación en la mujer, cuando es exógeno y es químico, tiene costos biológicos. ¿Por qué? Porque hay un bombardeo hormonal que confunde al cerebro y le hace pensar de que podría estar embarazada. Entonces, como yo podría estar embarazada, no ovulo. Pero esto es una amputación y una violencia terrible contra la mujer. Por supuesto que, como ya sabemos quiénes estuvieron detrás de estas iniciativas sociales, conocemos el porqué. No recomiendo bajo ningún punto de vista el consumo de anticoncepción hormonal. El costo siempre lo paga la mujer. Y lo digo en experiencia propia y con todas las mujeres que he acompañado. Siempre lo paga la mujer, así que tampoco me parece que forme parte de ninguna liberación femenina. Todo lo contrario. Solamente la esclaviza y la somete a estructuras perversas que no trabajan para su felicidad ni su coherencia. Finalizo este encuentro recordándoles que sigue abierta la convocatoria para la diplomatura internacional en psicopolítica y biopolítica, imperdible, en la que formo parte como del cuerpo docente. Es un programa impresionante, clave para los tiempos que corren y también nos va a dar herramientas para tomar decisiones a futuro en tiempos tan desafiantes. Los que consultan por los cursos están en nuestra web disponibles. Son cursos donde se pueden realizar consultas con manuales, con toda la bibliografía científica para consultar. Y las personas que también consultan por tratamientos nos escriben en nuestra web, está nuestra WhatsApp,
también en nuestro perfil tienen todos nuestros medios de contacto. Muchas, muchas gracias a toda la gente que se sumó como siempre por estar hasta acá. Eso implica una gran posición de responsabilidad, así que les agradezco muchísimo su amable escucha y nos vemos en la próxima. Gracias.